Buenas, buenas, hello. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que hoy a la mañana terminamos comenzamos a estudiar regulación de la presión arterial. Recuerden que ya estudiamos todos los mecanismos de regulación a corto plazo o regulación inmediata de la presión arterial, y ahora estamos estudiando los mecanismos de regulación a mediano plazo o regulación intermedia de la presión arterial, que eran los que se activaban en minutos. ¿Está? Así que continuemos entonces donde nos habíamos quedado. Otro de los mecanismos que yo les tengo que contar para regular la presión arterial son los vasoconstrictores adrenalina y noradrenalina. Otra pregunta que va a surgir similar a cuando hablamos de péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. El sistema nervioso simpático, que nosotros estudiamos en el reflejo vasoreceptor y quimioreceptor, uno pensaría que hace que la médula espinal libere adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿por qué al sistema nervioso simpático lo puse a corto plazo y esto lo pongo a mediano plazo? Obviamente que es porque la adrenalina y la noradrenalina tardan minutos en unirse a su receptor y poder actuar, ¿está? Pero básicamente el simpático estimula la liberación de estas hormonas, pero estas hormonas tardan minutos en actuar, ¿está? Recuerden que la adrenalina y la noradrenalina son hormonas de tipo aminas. Ya lo vamos a estudiar en endocrino, pero esto significa que se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, ¿está? En el caso de las hormonas tiroides, por ejemplo, también son aminas, pero se sintetizan con tirosina más yodo. En cambio acá solo tirosina, ¿no? Como les dije recién, se va a sintetizar y se van a liberar estas dos hormonas en la médula suprarrenal. Y en sangre duran más o menos entre 5 a 10 minutos, esa subida media o semivida. Entonces, como puse acá, el sistema nervioso simpático que libera noradrenalina. Esperen que hay un micrófono prendido. Ahí está. Entonces, recuerden que el simpático que libera noradrenalina, eso vimos que actúa a corto plazo, pero va a estimular a la médula suprarrenal a que liberen adrenalina y más noradrenalina, ¿está? Y el efecto va a ser el mismo que ya vimos en el simpático, solo que va a tardar un poco más en ocurrir y va a ser más potente, y eso es lo más importante. Así que la adrenalina y la noradrenalina como hormonas son más potentes que el simpático cuando hablamos de nervios, ¿está? ¿Qué función va a tener la adrenalina y la noradrenalina en el nódulo sinusal? Recuerden que me van a aumentar la frecuencia cardíaca, y esto me aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. La adrenalina y la noradrenalina, recuerden que se van a unir también a los receptores beta-adrenérgicos en el músculo estriado cardíaco, aumentando su contractilidad mediante el efecto escalera o trepé. Esto me aumenta el volumen sistólico, me aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿está? Otra vez. Otra de las funciones que van a tener estas hormonas es que van a producir vasoconstricción arterial, que dijimos que mediante la ley de Poiseuille me aumentan la resistencia periférica total, y la resistencia periférica me aumenta la presión arterial, ¿está? Y por último, poco importante pero también va a ocurrir, la adrenalina y la noradrenalina producen vasoconstricción venosa o venoconstricción. Recuerden que eso aumenta un poco el retorno venoso, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y nuevamente aumenta la presión arterial. Lo mismo que habíamos visto a corto plazo, producido por el simpático, va a ser producido a mediano plazo de manera más potente por la adrenalina y la noradrenalina, ¿está? Este tema lo vamos a estudiar de vuelta para neuro, cuando tengamos que estudiar para el final de física, ¿está? Continuamos con los mecanismos a
mediano plazo. Recuerden que otro mecanismo que yo les había nombrado era la relajación inducida por estrés. ¿Tá? ¿Cuál es el estímulo que me va a producir esta relajación inducida por estrés? El aumento de la presión arterial, pero de manera lenta, o sea, de manera crónica. ¿Por qué? Piensen en algo que estudiamos en la clase anterior. No sé si recuerdan el reflejo miógeno. ¿Tá? Nosotros estudiamos autorregulación del flujo sanguíneo en la clase anterior y dijimos que si la presión arterial aumentaba bruscamente, rápidamente, me distendían las arterias, eso provocaba entrada de calcio al músculo liso arterial y eso me producía vasoconstricción. Recuerden que les dije, es un aumento rápido de la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa si la presión arterial aumenta lentamente? Bueno, si la presión arterial aumenta demasiado lento, es como que el vaso sanguíneo, como que la arteria, no se da cuenta que está aumentando la presión arterial. Entonces, si la presión arterial aumenta muy lentamente, de manera crónica, el vaso se va estirando, ¿no es cierto? La arteria se va distendiendo, pero no se abren estos canales de calcio, que sí vimos en el reflejo miógeno. Entonces, la arteria se va estirando, no se produce el reflejo miógeno. Es como que al aumentar lentamente la presión es como que se engaña al vaso sanguíneo. No lo digan así al profe, pero es algo así. Entonces, recuerden, aumenta lento la presión, la arteria se va distendiendo, no se abren los canales de calcio, que sí se abrían en el reflejo miógeno, entonces la arteria solamente se distiende. ¿Y qué pasa con la presión en su interior? Siempre que se distendía una estructura, disminuía la presión. Eso básicamente es la relajación inducida por estrés. Básicamente no hay reflejo miógeno, por eso ocurre este mecanismo. ¿Tá? Por eso yo les pedía que se acuerden bien que si van a explicar reflejo miógeno, el aumento de la presión es brusco. En cambio acá, fíjense, al aumentar lentamente la presión, la arteria se va distendiendo de manera lenta y progresiva. Por lo tanto, no se activan los receptores de distensión, o sea, no se abren estos canales de calcio, no entra calcio al músculo, así que no se produce el reflejo miógeno, sino que ocurre lo opuesto, que es la vasodilatación arterial. Y recuerden, según la ley de Poiseuille, si hay vasodilatación, disminuye la resistencia periférica total y disminuye la presión arterial. Entonces, la realidad es que tampoco me va a bajar tanto la presión. O sea, no es un mecanismo muy importante fisiológicamente, pero de todas maneras hay que explicarlo. ¿Tá? Van a ver que incluso en el apunte del profe dice 2 renglones y ya cambia de tema. ¿Ya? No es un mecanismo importante, igual lo tienen que saber. ¿Tá? Denme 2 segunditos. No sé quién me está mandando mensaje acá. Ahí está. Bueno. El último mecanismo que tenemos de regulación intermedia, o sea, que se va a activar en minutos, es el movimiento de líquido a través de los capilares sanguíneos. ¿Por qué les va a sonar conocido este mecanismo? Porque justamente nosotros lo estudiamos en la clase anterior, cuando vimos fuerzas de Starling. ¿Está? Entonces, este mecanismo se va a localizar en capilares sistémicos y la verdad es que no me modifica mucho la presión arterial. ¿Por qué? Porque el movimiento de líquido que yo les voy a contar es de 500 a 1000 mililitros, o sea, medio litro, 1 litro de líquido. Esto me va a modificar la presión, pero no mucho. Así que, fisiológicamente no es un mecanismo muy importante. ¿Tá? Entonces, esto puede ocurrir tanto si aumenta como si disminuye la presión arterial. Por ejemplo, si aumenta la presión arterial, sabemos, mediante la ley de Darcy, que esto me aumenta el flujo sanguíneo sistémico. Entonces, si la presión está alta en aorta, va a llegar más sangre a los capilares sanguíneos. ¿Por qué les digo capilares? Porque fíjense que esto me va a provocar aumento de la presión hidrostática capilar. Así que acuérdense, si aumentaba la presión hidrostática capilar,
como es una fuerza de salida, va a aumentar la filtración, es decir, va a aumentar la salida de líquido hacia el intersticio. Por lo tanto, si sale 500, 1000 mililitros de líquido hacia el intersticio, va a haber menos líquido que llegue a las venas, o sea, disminuye el retorno venoso. ¿Por qué? Porque medio litro, 1 litro de líquido se fue al intersticio. Así que, por favor, no le digan al profe que disminuye la volemia. El paciente no perdió sangre. El líquido está en el cuerpo, solo que en el intersticio. Así que, directamente digan que disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Por qué entonces está baja, un poco baja la presión? Porque parte del líquido se fue al intersticio y no me está generando esa volemia y esa presión. ¿Está? ¿Me va a bajar mucho la presión? La realidad es que no, pero bueno, ¿está? Ayuda un poco. Y de paso, eso les permite explicar a ustedes por qué un paciente hipertenso tiene la presión alta. Porque un paciente hipertenso puede llegar a tener edemas. Porque fíjense, la presión alta hace que salga el líquido hacia el intersticio, ¿no? Al revés, vamos a suponer que el paciente tiene la presión baja. Recuerden, si disminuye la presión arterial, según la ley de Darcy, me disminuye el flujo sanguíneo sistémico. O sea, va a llegar menos líquido hacia los capilares sistémicos. Y recuerden que eso modifica la presión hidrostática capilar. Si disminuye la presión hidrostática del capilar, disminuye la presión neta de filtración. Recuerden que presión neta era igual a fuerzas de salida menos fuerzas de entrada. Dicho de otra manera, va a salir poco líquido del capilar, o sea, disminuye la filtración. Si está disminuida la presión hidrostática capilar, que es una fuerza de salida, si disminuye fuerza de salida, aumentan fuerzas de entrada. Por lo tanto, si no está saliendo líquido, está entrando. Y eso recuerden que si hay pasaje de líquido desde el intersticio hacia el capilar, me va a aumentar el retorno venoso. Esto me va a aumentar la precarga, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Está? Entonces, ese movimiento de líquido del intersticio al capilar, ¿me va a aumentar mucho la presión arterial? No, porque solo puedo agregar a la sangre medio litro, 1 litro de líquido. Eso no me va a aumentar mucho la presión. Pero bueno, algo ayuda, colabora con los otros mecanismos para aumentarme la presión arterial. ¿Está? Y de paso, fíjense, repasan un poquito fuerzas de Starling que vimos en la clase anterior. Perfecto, entonces. Con eso terminamos los mecanismos de regulación a mediano plazo o regulación intermedia de la presión arterial. Entonces, lo último que nos queda ver para estudiar regulación de la presión arterial es la regulación a largo plazo o regulación mediata de la presión arterial. Recuerden que es aquel mecanismo que se activa en horas o días para regular la presión arterial. El único mecanismo que tenemos acá es la diuresis y natriuresis por presión. En el apunte del profe dice mecanismo renal. ¿Está? ¿Cuál es el estímulo para que se desencadene este mecanismo? El aumento de la presión arterial en forma crónica. Para que tengan una idea, así como les dije, que este mecanismo de acá me explica por qué los pacientes hipertensos tienen edemas, es este mecanismo, ¿no es cierto? Esperen que mi lápiz no... Este de acá, ¿está? Si aumenta la presión, aumenta la filtración. Entonces, por eso los pacientes hipertensos suelen tener edemas. Bueno, este mecanismo que les voy a explicar ahora explica por qué los pacientes hipertensos orinan mucho. Que sí obviamente, algunos pacientes hipertensos orinan mucho porque toman diuréticos, pero sin tomar diuréticos orinan mucho también. Si le preguntan,
van mucho a la noche al baño generalmente, al igual que un diabético. Entonces, el aumento de la presión arterial de manera crónica me va a desencadenar primero la natriuresis por presión. Natrio viene de sodio y uresis de diuresis, o sea, pérdida de sodio por orina, eso significa. ¿Ah? Más específicamente son cambios en la excreción, en la eliminación de sodio del organismo, en respuesta a modificaciones de la presión arterial media. Eso es natriuresis por presión. Obviamente, recuerden, el sodio arrastra agua, así que si el sodio se elimina por orina, arrastra agua y me produce diuresis por presión, que son los cambios en el volumen de la producción de orina, o sea, la cantidad de orina que produce una persona, en respuesta a modificaciones de la presión arterial media. ¿Está? Entonces, si una persona, vamos a poner un ejemplo, como yo les dije hoy, imagínense que yo bueno, en realidad es verdad, desde que terminamos la clase me puse a tomar Teres, hoy al mediodía. Así que hace 2 horas que estoy tomando Tereré. Imagínense lo que va a pasar en mi caso. Si tomo mucho líquido, me va a aumentar la volemia y me va a aumentar la presión arterial. Así que posiblemente en unas horas yo voy a querer ir al baño. ¿Por qué? Porque justamente al aumentarme a mí la volemia, me aumenta la precarga. Eso me aumenta la fuerza de contracción y me va a aumentar la presión arterial. Entonces, lo mismo con una presión que le aumenta, lo mismo que con una persona que le aumenta la presión por otro motivo, de manera crónica, eso es lo importante. No por cambios de posición, a eso me refiero. Entonces, si aumenta la presión arterial de manera crónica, según la ley de Darcy, eso me aumenta el flujo sanguíneo sistémico. O sea que le va a llegar más sangre a todos los tejidos, incluido el riñón. Es decir, aumenta el flujo sanguíneo renal. Si le llega mucha sangre al riñón, va a llegar mucha sangre a los glomérulos del riñón y eso me va a aumentar la filtración renal. O sea, aumenta la filtración glomerular. Entonces, si aumenta la filtración, va a haber mucho sodio que se va a filtrar. ¿Está? Es decir, la concentración de sodio y agua que se filtró va a aumentar. ¿Cuál es el tema? Nosotros en tercera vamos a estudiar que los túbulos que más sodio y agua reabsorben son los primeros, el túbulo proximal y el asa de Henle. Ahora, como se filtró demasiado sodio y demasiada agua, el túbulo proximal y el asa de Henle no alcanzan a reabsorber todo eso que se filtró. Como dice acá, se supera la capacidad de reabsorción de los primeros túbulos renales. Entonces, se filtró demasiado sodio, demasiada agua. Todo ese sodio y ese agua pasan por el túbulo proximal, pasan por el asa de Henle y ellos intentan reabsorber todo lo que pueden. Pero es demasiado, entonces se supera la capacidad de reabsorción de esos túbulos y lo que sobra se elimina por la orina. ¿Está? Entonces, todo el sodio que no se pudo filtrar porque se filtró demasiado, se elimina por orina. A eso se le llama natriuresis por presión. Recuerden que el sodio es un soluto osmóticamente activo, como ya estudiamos en primera, o sea, ejerce presión osmótica sobre el agua, arrastra agua, así que si se elimina sodio por orina, se elimina agua por orina, o sea, ocurre la diuresis por presión. Entonces el paciente orina mucho. Si el paciente orina mucho, fíjense cómo disminuye su volemia, porque toda el agua que está orinando la pierde desde la sangre, así que disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Así que de esta manera podemos explicar por qué un paciente hipertenso orina mucho. Porque su cuerpo está tratando de bajar la presión. ¿De qué manera? Disminuyendo la volemia. ¿Está? Y antes de seguir con el tema, la pregunta es, como médicos, ¿por qué le pedimos al paciente hipertenso que coma sin sal? Si el profe les pregunta eso, ¿qué le contestarían? ¿Qué les parece? ¿Por qué el médico le pide a un paciente hipertenso que coma sin sal? Es bastante simple. Si el paciente hipertenso come mucha sal, para disminuir el consumo de sodio, perfecto, eso me dice Thais, y ahí el profe te va a preguntar, bueno, ¿y pero por qué querés que disminuya el consumo de sodio?
Porque el sodio que el paciente consume se va a absorber en los intestinos y va a arrastrar agua. Ese es el problema. Exactamente, justo me dice, exacto. Hola, ¿me escuchan ahí? Bajó la luz mal. ¿Se sigue escuchando? Bueno, parece que sí. Bueno, entonces, me dice Sebastián, porque retiene líquido. Exacto. Bueno, está bien, pero el profe no le va a gustar esa respuesta. Él quiere que le expliquen por qué, cómo retiene líquido,